Cuando entré, hace un momento, sentí un fuerte calor. Dije, bueno, es la zona sur, pero en realidad, analizando, es el calor de hogar. Eso es lo que se siente aquí al entrar a la iglesia, y realmente uno sí se siente afectado por ese amor. Y hace que me ponga a pensar en el apóstol Pablo cuando llegaba cada vez a la iglesia de Filipos y les decía cuánto los amaba, cuánto los extrañaba y cuán bien los veía, y los veo bien. Realmente soy muy poco visionista, aunque recuerdo varios rostros de los que están aquí. Y espero que ustedes también a mí me estén recordando de la vez última que vi. Ya os quería hablemos de algo que es importante, que debería existir no solamente en las iglesias, sino también en las familias. Es la unidad. Bueno, conocemos nosotros casos de familias ejemplares, seguramente ustedes también las conocen. Yo conocía una familia de 4 hermanos, los 4 eran varones, fuertes ellos, muy sólidos en su carácter, amados entre ellos, unidos, se defendían, agredían y se llevaron muy mal y muy bien con todos. Y así pasaron su infancia, su adolescencia, su juventud, y se fueron casando y se fueron alejando también, como suele suceder con las familias. Y después, cuando los papás los dejaron, ellos empezaron a reunirse nuevamente, pero ya no para amarse, sino para pelearse por la herencia. Eso sucede habitualmente y sucede en las familias. Y uno podría decir, pero se amaban cuando eran solteros, Dios. Habrán influido sus señoras. Es el carácter interno que tenemos. Esta mañana estábamos enseñando en la iglesia Días de Amor sobre el libro de Abías. Y hablábamos de don. Y el don es lo que tenemos nosotros en nuestro ser. La lucha interna, ese egoísmo muy particular del ser humano. Pero hoy vamos a hablar de que la unidad entre hermanos produce gozo. Vamos a encomendar este tiempo. Señor amado, gracias te doy por estar aquí presente en medio de tu familia y esa familia extensa que tú has expuesto para mí también hoy, Señor. Gracias te doy porque al exponer tu palabra, Señor, yo me rindo delante de ti para que solamente sean tus palabras las que salgan y que tu enseñanza quede clara según lo que tú manifiestas para la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes. Y que ellos también manifiesten este mismo mensaje, Señor, y que hoy reciban de parte de ti para llevarlo a quienes hoy no han venido y quienes forman parte de sus familias, para que busquemos todos la unidad en ti y que podamos gozar de ese beneficio. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los altercados en la iglesia y en la familia son muy comunes y se dan por actitud de los miembros de la congregación y de la familia. ¿Cuándo? Cuando sus derechos y sus responsabilidades están en el entredicho. Entonces uno se pregunta, ¿qué estorba la unidad de la iglesia o de la familia? Y en el pasaje que vamos a analizar, vemos a Pablo que les suplica a los hermanos de la iglesia de Filipos que vivan conforme a la dignidad cristiana. Les anima a tener una conducta ejemplar en vista de su condición. Les expresa su ardiente deseo de querer hacer, de querer saber que están firmes en un espíritu, luchando unánimes juntos por la fe del Evangelio. Eso es lo que él les manifestaba y eso es lo que él quería ver. Probablemente eso también es lo que mi corazón hoy va a estar buscando de parte de ustedes de la última vez que nos vimos. Les pide insistentemente que mantengan la unidad. Aboga por la necesidad de la unidad entre los hermanos, aunque sabe que eso es solo posible cuando hay humildad. Humildad genuina en el pensamiento y disposición al servicio. Les dice a los filipenses en el capítulo 2, versos 1 al 4, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor,
unidos en alma y pensamiento, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Estos versículos 1 al 4 son como un llamamiento emotivo cuya intensidad parece indicar que entre los filipenses, o al menos entre algunos de ellos, habían disputas personales, motivadas quizás por la ambición de honores o dignidad eclesiásticas. Bueno, esas mismas razones están incrustadas hoy en las iglesias. Por eso muchos cristianos van de una iglesia a otra, porque no se sienten a gusto, porque se encuentran con dificultades, porque hallan que no me gusta el mensaje, no me gusta el mensajero, el que se ha sentado a mi lado no me agradaba, y entonces van partiendo de iglesia en iglesia. Y no logran hallar la paz. Y no la van a encontrar mientras sus actitudes sean contrarias al Evangelio de Dios. Punto número 1 dice: el cristiano debe motivarse a vivir en unidad. Versos 1 del capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. Bueno, en verdad, la iglesia de Filipos se distinguía por sus muchas y excelentes cualidades, y Pablo los llama a sus miembros hermanos amados y añorados, mi gozo y mi corona. Casi lo que yo podría decir de ustedes es el verso 1 de Filipenses 4. Cálidamente los alaba por su comunión en el Evangelio y por su generosidad. Hermoso saber, ¿no es cierto?, a la presentación de hoy de la mañana, que toda la familia pasa con una bebita. Hermoso saber que esa familia, esa pareja que van a criar, no solamente tiene una familia espiritual enorme que va a cuidar y velar por ella, sino tiene una familia que está de sangre, que está unida a ellos y que están aquí presentes para no solamente testificar que se presente a una bebida, sino para compartir esa alegría. Los filipenses, dice Pablo, han participado en Filipenses 1.5, dice, en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Qué hermoso que eso dijeran de mí, qué hermoso que eso dijeran de ti, de cada uno de nosotros. Ustedes, desde que han conocido al Señor, desde el primer día, han participado en el Evangelio. No solamente se han aprovechado, no solamente han gozado de las ventajas y han disfrutado de las bendiciones, sino que han sido parte del Evangelio. Les dice en el verso 10 del capítulo 4, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está, tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrar. Excelente manera de decirles, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes han estado orando por mí. Sé que en el fondo sus pensamientos y sus acciones en algunos casos han estado para favorecerme a mí. No saben la dicha y la felicidad que podría resultar para mí que de aquí a unos 20 días alguien me llamara y me dijera, hermano, he estado orando por usted. Sería algo magnífico. Ahora, es mucho más fantástico si entre ustedes hubieran las llamadas constantes y permanentes, decir, hermano, te vi pasar el otro día por la calle, algo preocupado, no sé si tenías algo, o tal vez es percepción mía. No es curiosidad, es amor lo que me mueve a preocuparme por ti. Sería hermoso que eso fuera natural y espontáneo. Y en el versículo 16 del capítulo 4 les dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Que ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Bien, eso es lo que va a decir el pastor Sergio, la próxima vez que charlemos con él. ¿Por qué? Porque no necesito que nadie más se preocupe de mí en esas cosas, son ustedes. Ustedes son mi familia, ustedes son los que estoy guiando en los pasos del Señor, y ustedes se preocupan por mí. Y dice incluso a Tesalónica, me enviaron ayuda. Por ahí viaja el pastor, bueno, saben dónde mandarle, no a Tesalónica, sino donde esté, una y otra vez para suplir mis necesidades. Bueno, pero como sucede con frecuencia, ¿no es cierto?, los asuntos de dentro de la casa no estaban marchando tan bien como los asuntos de afuera. No se dan cuenta que a veces tenemos un lindo relacionamiento con los de afuera,
nos llevamos bien, tenemos un buen grupo de amigos, tal vez nos encontramos con compañeros de colegio de hace años, no sé, tal vez las señoras se reúnen a tomar un tecito o jugar de repente a un juego y están bien vinculados. Pero ¿qué están aquí? ¿Cómo vamos en casa? ¿Cómo está el vínculo entre ustedes? Así en la íntima acá. Bueno, allí había ciertos disturbios dentro de la iglesia. Pero como vemos, internamente tenían la disposición de ayudar a los demás, a participar en obras misioneras, inclusive pensaban que estarían dispuestos a hacer colectas y ayudas comunes para los necesitados. Es muy común, cuando ya se va acercando el fin de año, que empiecen a aparecer mucha gente solicitando ayuda. Y puede ser que las iglesias se muevan en ese sentido, a querer ayudar a los necesitados. Bien, como dice un famoso refrán, la caridad empieza por casa. Excelente, aquí hay varios necesitados. Y no precisamente de necesidades económicas. Puede ser que sí. No sabemos. Pero básicamente todos necesitamos afecto. Todos necesitamos amor, cariño, preocupación por nosotros. Todos necesitamos ser importantes para los demás. Eso es algo muy humano. Pero ¿qué estaba pasando allá en Tesalónica? ¿Acaso los miembros de repente eran demasiado severos los unos con otros? ¿No se soportaban? Quizás también habían algunos que magnificaban los defectos de los demás y al mismo tiempo tenían en menos sus virtudes. Bueno, sea como fuere, no solo Abraham, ¿no es cierto?, que en el capítulo 13, versículos 7 a 8 de Génesis dice que ve que la contienda entre sus pastores y los de su sobrino Lot, y le aclara que no debería haber eso entre ellos porque eran hermanos. Y también Santiago dice que no habrá compasión para los que no son compasivos. Ambos sabían que los resultados desastrosos de la unión, y también Pablo consideraba la falta de unidad en la iglesia propio de personas carnales, quiere decir no cristianas. Quiere decir, hermano, que cuando tú muestras una actitud como la que estamos definiendo, en el que deseas que no haya unidad, y no es porque quieras y hagas mucho empeño, sino más bien porque no haces nada a favor de que haya unidad, estás actuando como si fueras una persona carnal, es decir, no cristiana. Porque muchos cristianos dan un lamentable espectáculo al mundo cuando están atacándose unos a otros, o de repente están hablando mal de los demás. De esa forma de crecimiento espiritual se retrasa y se debilita el testimonio cristiano. Y tal vez pocos sepan de repente, acá, que en Cochabamba, por ejemplo, las iglesias, un grupo de ellas, han decidido, ¿no es cierto?, los líderes en realidad, poner en una situación de congeladora a cierta institución que era un centro de edificación. Y ha vetado a los siervos que puedan servir en esas iglesias. Bueno, eso sucedió en Cochabamba. Y uno diría, bueno, es que en Cochabamba ya ha brincado duro y ya está saltando al alto. ¿Sí? Entonces, es contagioso. Como dicen, una pequeña muestrita de levadura leuda toda la masa. Y entonces, bueno, ahí hay ciertos pastores y líderes que ahora quedan perjudicados y no pueden difundir el Evangelio. Y eso no trae ninguna bendición. Y este es un mal normalmente fruto de falta de madurez. Dice, sí, pero es que esos líderes entraron a las iglesias y han empezado a cambiar la forma de pensar. Hermanos, eso yo personalmente pienso es culpa de él. No es de la congregación, es culpa del pastor. ¿Quién es el que cuida de las ovejas? El pastor. ¿Quién deja que ingresen cosas que no convienen? Es el pastor. No, pero es que los pastores les dieron campo. Bien, ya saben quién tiene la culpa. Muchos hablan entusiasmados de sus experiencias espirituales y de las bendiciones que han recibido de forma personal desde que se convirtieron. Eso he escuchado mucho. O sea, nosotros tenemos vigilias, ¿no es cierto?, en las que participamos, y muchos hermanos se levantan y dicen, sí, he recibido bendición de esto, he recuperado un trabajo, mi hija por fin se recuperó de su salud, y entonces hemos encontrado esto o aquello, me compré una casita. Están todos recordando sus bendiciones. Y todos dicen gracias a Dios, pero
se olvidan de hacer énfasis que eso se aprecia más cuando se reconoce a la iglesia, a la congregación, como vehículo de estas bendiciones. Hermano, si estás tú congregado acá y eres receptor de una bendición del Señor, ¿sabes quiénes se van a alegrar más que los demás? Los que estamos aquí reunidos. Por eso la esencia de lo que Pablo dice es, y les voy a parafrasear en un lenguaje muy simple: si reciben algún socorro, ánimo o consuelo de su unión con Cristo, y si su amor hacia ustedes les sirve de estímulo para obrar, si además se gozan en la maravillosa comunión del Espíritu, y si tienen alguna experiencia de la misericordia y compasión de Cristo, quiere decir, si ustedes están recibiendo dádivas del Señor todos los días, porque yo recibo todos los días y yo sé que ustedes también, si lo están haciendo, dice Pablo, expresen su gratitud por todas estas cosas. Y claro, todos diríamos, dando gracias a Dios, y dice, amando a los hermanos y a las hermanas de su hogar espiritual. Bien, ¿a qué hemos sido llamados? O sea, hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y como hijos, ¿no es cierto?, tenemos la obligación y también la necesidad de dar y recibir amor. ¿Quiénes somos los que vamos a sentirnos más felices de recibir amor? Nosotros mismos, porque lo vamos a saber apreciar. Sabemos de dónde viene. Y aquí Pablo dice, si siente, y no es que dude, ¿no es cierto?, de esas condiciones que fueran ciertas, sino es para enfatizar que cuando efectivamente son una realidad, los resultados tienen que ser evidentes. Hermanos, si ustedes reciben bendiciones, amen a su prójimo, amen a los hermanos de la iglesia, ámenlo al pastor. Eso es lo que está diciendo Pablo. La expresión, por tanto, indica que se tiene que prestar atención al contexto. En este caso, tiene que ver con la buena manera de vivir. Y el contexto es Filipenses 1, 27 al 30. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Pablo les recordaba cómo deberían ellos responder a ese llamado del Señor a través del Evangelio. Y es que las consecuencias de una buena manera de vivir están vinculadas con las actitudes de las personas. Y eso está afirmando el apóstol Pablo. Él había dicho en este primer punto que el cristiano debe motivarse a vivir en unidad. No solamente la iglesia el domingo para venir y congregarme, saludar a los hermanos, sentirme bien con ellos y luego ir. ¿Cómo puede un cristiano motivarse a vivir de esa manera? ¿Cómo? Y en la lectura encontramos 4 motivaciones reales que como iglesia debemos tomar muy en cuenta. La primera es por medio del consuelo de Cristo. Pablo dice que si son cristianos, están en Cristo y por lo tanto tienen que haber experimentado un estímulo de consolación. A los Gálatas les decía en capítulo 3, verso 29, son ustedes del linaje de Abraham, herederos según la promesa. El consuelo que los creyentes comparten y diría yo compartimos, solo se puede encontrar en Cristo. Y como les dice a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2, versículos 16 y 17, que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre nos dio consuelo eterno y una buena esperanza para que tanto en palabra como en obra hagamos todo lo que sea bueno. Y también dice, el Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Porque al participar de los sufrimientos de Cristo, Él mismo
nos ofrece abundante consuelo. Hermanos, si tú has sido consolado por Cristo, si algún día te has derramado en lágrimas y llanto y has orado para que Él consuele tu corazón, y eso ha sucedido en tu vida, yo quiero decirte que hay un hermano, una hermana de esta congregación que está esperando que tú hagas lo mismo con ellos. No esperes que le pase algo grave. Y no esperes enterarte por el periódico que ha fallecido alguno de sus parientes. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Hasta los del gobierno. Los que tienen mucha plata, los que no tienen ninguna. Todos tenemos problemas. Y todos necesitamos consuelo. Todos necesitamos ser amados. También dice el pasaje que podemos por medio del consuelo del amor. Aunque es para resaltar que algunos cristianos, ¿no es cierto?, viven como si no tuvieran el amor de Dios. Están totalmente desconsolados. Porque el consuelo de amor viene de Dios Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Pero también de algunos hermanos. Es así como dice la palabra de Dios. También podemos por medio de la comunión del Espíritu. Toda persona que ha creído en Cristo como su Salvador tiene el Espíritu Santo. Y eso sucede el mismo momento que Dios toma control de la vida de cada uno de nosotros. Desde ese mismo instante el Espíritu mora en nosotros. Y nuestro cuerpo es dentro del Espíritu. Bueno, algo muy triste que sucede, ¿no es cierto?, es que el Señor no puede pasearse en sus anchas por ese templo. ¿Por qué? Porque le cerramos ciertas áreas de nuestro cuerpo. Como por ejemplo, la mente. ¿No? Son mis pensamientos, esto es lo que yo pienso, no está subyugado a Dios, está subyugado a mis pensamientos, mis planes. Entonces en mi mente, Señor, cuando esté en Dios, ahí me ayudas, pero ahora yo tengo mis ideas. En nuestros sentimientos, es que yo sé a quién voy a amar y a quién también no lo voy a amar. Y sé que, bueno, cuando me hacen, yo las hago. O en nuestras emociones, en el alma. También podemos, por medio del afecto y la misericordia, ese afecto que viene del Señor y de los hermanos. Pablo les decía a los filipenses, Dios es testigo de cuánto los quiero. A todos, con el entrañable amor de Cristo Jesús. Hermano, si eso estuviera en tu tarjeta de Navidad, en esta fiesta que viene, ¿sabes cuánto te quiero? Con el entrañable amor de Cristo Jesús. Probablemente sería mejor que decirle que pases una linda Navidad y que tengas un próspero año nuevo, porque estás hablando de una realidad, de algo permanente, de algo que funciona en tu vida, si es que es verdad. Y esto es lo que muestra el sincero afecto de Pablo, y también de la misericordia que viene de nuestro Padre bondadoso. Y les dice a los Efesios, en el capítulo 2, versos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados. Entonces el afecto se demuestra en la iglesia, entre los hermanos. Ya aunque podamos ser algunos un poco insoportables, la misericordia viene de la abundancia de Dios. El afecto se lo demuestra en la iglesia. No entre los que quiero, no entre los que me agradan, sino entre todos. Y la misericordia viene de la abundancia de Dios. Punto número 2, Pablo dice, la unidad produce gozo por su procedencia. Verso 2 del capítulo 2 de Filipenses. Llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Ya qué hermosa forma de decir, llenen la medida de mi gozo. No sé, provóquenme una gran alegría. El corazón del apóstol estaba gozoso por las muchas virtudes que adornaban a los filipenses, pero la medida de este gozo todavía no estaba completa. Yo pienso en todos los pastores de las iglesias, y hoy a Sergio, que lo amamos profundamente como familia, y a su familia con él. Pensábamos y al ver este pasaje en la Biblia, pensaba, ¿qué faltará para que la copa de gozo de Sergio esté llena? Completamente llena por parte de ustedes.
No por parte de su familia, no por parte de los otros pastores que lo vamos a ayudar, sino por parte de ustedes, a quien está dedicando su tiempo y su trabajo y su esfuerzo. ¿Qué faltaría? Pablo dice, un gradito mayor de humildad, un poquito más de humildad, vamos a dar como receta, ¿no? 5 gramos de humildad y solicitud dentro de la casa. Eso supliría lo que aún faltaba para que el apóstol se llenara completamente de gozo en esa su copa y estuviera rebosante. Es cierto, a nadie se le puede exigir ni se le puede pedir perfección en estas virtudes, pero es que, hermanos, hay situaciones que las complican tanto con su actitud que se hacían evidentemente manifiestas, y lo pone Pablo con esas dos hermanas, Evodia y Síntique, por ejemplo, que parece que andaban en desunión. Bueno, yo quisiera de verdad que en ninguna iglesia más hubiera ni Evodios ni Síntiques. ¿Sí? No hagan remisión. Yo estaba pensando en Evodia, no le quiten nada. Déjenlo así, esos nombres no deberían estar circulando en la iglesia como carácter de las personas. Y esta era la gran preocupación de Pablo. Su principal anhelo no era su pronta liberación de la cárcel. En serio, no es su preocupación que voy a comer mañana o dónde voy a ir a predicar. No es su preocupación esa, sino su preocupación es el progreso espiritual de su iglesia. Que todos lleguen a madurar en la fe. Y esto muestra cuánto amor muestra el pastor por sus fieles. Eso mostraba a Pablo cuánto amor mostraba por los filipenses. Pablo continúa, y escúchenlo al pastor Sergio: tengan todos el mismo sentir, tengan el mismo amor, con unanimidad dedicándose a la unidad. Y eso también lo dije yo en mi iglesia. No crean que solamente vengo a acusarles a ustedes y a creer que ustedes son los únicos desunidos. También lo dije en mi iglesia, y también lo dije en alguna otra iglesia, que es necesario. Una mente que gobierna la actitud y la disposición interna es primordial. Esta actitud se va a manifestar por sí sola, teniendo el mismo amor por Dios en Cristo y en consecuencia por los hermanos. Y hay que darle mucho más énfasis a este último aspecto, dedicándose fervientemente a profundizar la unidad. La unidad por la que Pablo aboga, y que según el contexto es claramente de naturaleza espiritual, es una unidad en disposición de amor, de un mismo propósito. Es la unidad que se manifiesta con todo su esplendor en el Salmo 133. Qué hermoso leer este Salmo en detalle. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y vean cómo el salmista va a ilustrar. Es como el buen aceite, que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, que es bastante larga, ¿no es cierto?, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Y vean cómo cierra. Donde se da esta armonía. ¿Cuál armonía? La armonía que es agradable cuando los hermanos convivan juntos. Dice, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Se puede afirmar entonces que la unidad en los sentimientos, las emociones, los afectos, la unidad en el amor de los unos con los otros, entre familias, con los desconocidos, con los que recién llegan a la iglesia, con los que se reincorporan también. La unidad que es buscada empeñosamente, que todos tratan de mantenerla vibrante y se esfuerzan por evitar que nada la afecte, esa clase de unidad produce gozo, porque procede del Espíritu y de la comunión espiritual entre los cristianos. Maravilloso es tener a una persona allá en la puerta dando la bienvenida con un gozo genuino, diciendo que es bueno verte, qué lindo que has llegado. Y uno dice, pero ¿qué tiene de bueno? Bueno, podías no haber venido, podías estar enfermo, podías estar de viaje, podías haber dejado de seguir la fe.
Podrías haberte dejado atribular por los problemas y quedarte en tu casa, penando, pero decidiste venir. Y ahí estaba un hermano al frente de la puerta, recibiéndote con gozo, porque estás viniendo a la unidad que desea el Señor que suceda aquí en tu iglesia. Para que proceda del Espíritu se hace evidente, ¿por qué? 4 puntos, también enfocan sus pensamientos en lo mismo, dice Pablo, siendo de un mismo sentir. Por un lado, es pensar lo mismo, pero pensar lo mismo no significa uniformidad, tiene que ver con la manera de conducirse. El tener la mente de Cristo, su visión, sus objetivos, sus misiones, su plan, es indispensable para vivir en unidad. Es ponerse de acuerdo para que no haya divisiones, sino estar perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Eso les decía a los Corintios en su primera carta, capítulo 1, verso 10. Es hacer los mismos planes, coincidir en las metas, mantener la unidad en la forma que manifiesta la Iglesia su fe en Cristo. De esa manera, nadie va a quedar disconforme por hacer las ideas ajenas. Y por lo tanto, no hay divisiones. No es cierto que lo primero que provoca divisiones es, a ver, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, decir, para el festejo de la Navidad? Y entonces aparecen 2 ideas, sí, pero si se toma la idea de él, yo no la voy a hacer. No voy a hacer, voy a viajar. Que si sale la tuya, me voy a quedar. No va a haber manera de estar si estamos en unidad. Si eligieron la que yo no quería, pues está excelente. Si eligieron la que yo propuse, está bien. En ambas tengo que comprometer. También manifiestan amor cristiano, dice Pablo, conservando el mismo amor. Es la consecuencia de tener un mismo asentir. Al tener todos la misma capacidad de amar, se puede ver un amor sincero entre todos los miembros de la congregación. Es un fruto natural de la comunión cristiana, donde no hay invitaciones especiales, todos quieren reunirse para compartir sus bendiciones. Es un amor honesto, ferviente, que procede del corazón y que está en armonía con el amor de Dios. Es un amor que crece mientras más se lo incentiva, un amor que derrota los prejuicios y logra una mayor unidad, donde nadie es separado ni aislado, sino que todos demuestran el verdadero amor cristiano. Nada más equivocado, hermanos, que querer unir a las personas mediante actividades, reuniones. Porque saben, estas acaban sin fruto cuando no hay amor. Cuando quieran hacer reuniones, cuando quieran mostrar unidad, no propongan hacer reuniones. Propongan que haya unidad, que haya unión, que nos unamos. Las amistades florecen en el vínculo perfecto del amor, sincero, que proviene de Dios. De repente, ahora podríamos decir, ¿qué les parece si todos nos vamos a almorzar aquí a las 10, a la noche, para que nadie se desubique y se vaya lejos, o se pierda? Vámonos todos a almorzar a las 10. Y de pronto, cuando estamos llegando, ya estamos buscando una mesa larga que hemos armado para todos los hermanos. Algunos dicen, yo quiero comida para llevar. No tiene sentido, hermanos. ¿Para qué vas a hacer una actividad si no vas a participar? ¿Y para qué quieres participar en una actividad si no lo vas a hacer con amor? Dice Pablo que practican una ferviente unidad, unidos en espíritu. Literalmente se podría decir de un alma, teniendo sus almas unidas. Es la manifestación de la verdadera persona, particularmente en efectos y en voluntad. Sugiere una forma de actuar en conjunto, como si fuera una sola persona la que conduce la iglesia. Por lo tanto, el servicio a Dios se realiza en conjunto, en armonía completa, no en entidades separadas, no esperando que un líder muestre la línea, no esperando que un cacique mande y ordene y los demás obedezcan, sino más bien unidos en una labor plena de armonía, paz y fervor. Y dice Pablo que concuerdan con el propósito, dedicados a un mismo propósito. El servicio a la obra del Señor tiene que ser tanto interno como externo. Hermanos, cada vez que se les ocurra hacer algo, ya sea que inviten a un pariente, a un amigo, a un hermano de la iglesia, a su casa, encuentren cuál es el propósito. Determinen qué va a pasar ahí para que Cristo sea glorificado. Todo lo que hagan, dice, ¿no? Ya sea de acción, que coman, beban,
o piensen, esperen que Cristo sea glorificado en ellos. Entonces, cuando van a hacer la siguiente reunión de jóvenes, que vamos a juntarnos para hacer una pijamada, o para ver una película, o para jugar ludo, va a ser glorificado en esa reunión Cristo Jesús. Háganlo y van a ser bendecidos. Todos en un mismo propósito. Se acaba con el activismo. Todos sirven de sus espacios sin estorbarse mutuamente, pero apoyando con el crecimiento de la Iglesia de manera constante. Todos remando en un mismo barco, con los remos en sintonía y todos hacia adelante, porque nos gusta a veces poner el remo en el otro lado. A ver si puedo estorbar un poco, es que no estoy conforme con esto, no me gusta la forma en la que está haciendo. Punto tercero, las actitudes que debemos ver para obtener gozo por medio de la unidad. Verso 3 y 4. No puede alcanzarse la unidad si no hay humildad. Por lo tanto, Pablo continúa diciendo: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Si cada uno piensa nada más que en sí mismo, imposible lograr la unidad. Los filipenses no debían ser movidos por la rivalidad, por motivos egoístas, buscando su propio honor y prestigio como ciertos predicadores de Roma. La ambición personal y la vanagloria van juntas. Y es muy normal de que el que menos sabe, más presume. Así que el pensamiento de Pablo progresa, sino con una actitud humilde, cada uno considerando al otro como mejor que él mismo. Hermano, ¿cuándo ha sido la última vez que tú has pensado en alguien como superior a ti? El hecho de que el pastor Sergio me haya invitado acá ha movido mi corazón a decir: voy a estar con gozo, porque yo los considero a todos ustedes superiores a mí. Por eso estoy aquí. Porque si yo me considerara superior, diría: no, pues, pero ¿y cuántos van a haber? ¿2.000? ¿3.000? No, si son 20, yo no pienso ir. Así fuera uno. Es un gozo y un placer estar aquí. Cuando la gracia cambia el corazón, la sumisión por temor se convierte en sumisión por amor. Y nace la verdadera humildad. Entonces vas a ver que cuando alguien diga: se están haciendo reunión en la casa de Juanita, ¿de quién? ¿Juanita? ¿Qué bonito su casa? Tan lejos, ¿no? Juanita, ¿qué vamos a llevar? ¿Qué necesitas, Juanita, para que esa reunión salga linda? No es en mi casa, es en la tuya, pero que salga preciosa. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué voy a participar? ¿Qué tengo que llevar? Para Pablo esta virtud está asociada con la ternura de corazón, con la bondad, con la mansedumbre, la longanimidad. Es la feliz condición que resulta cuando cada miembro de la iglesia se estima inferior a los demás. No esa falsa modestia, ¿no? No, yo soy humilde. No es. Yo lo considero más importante a él que yo. Es lo que dice Pablo. No más importante que los demás. No es que aquí está el presidente de la República y por eso hay que hacerle pleitesía. Oh, vino un pastor invitado, sí, invitémoslo a almorzar. No es eso, es simplemente que este hermano de mi lado es en importancia para mí más importante que yo. Si alguien tiene a su hermano en la autoestima, va a prestar atención a sus necesidades para ayudarlo en todo lo que sea posible. Solamente pónganse a pensar. Si yo considero a cualquier persona más importante que yo, cuando me llamen, me digan: hermano, tengo necesidad de que usted me dé un consejo, pero sé que es las 6 de la tarde y usted ya quiere irse a su casa, espéreme por favor. Si yo pienso en mí, voy a decir: no, ¿sabe qué? Yo atiendo de 4 a 6 y a las 6 se acabó, se cierran las consejerías. No me voy a quedar. Y si de repente me tengo que quedar hasta las 12 de la noche por amor a él, lo voy a hacer. Lo voy a llamar al hermano Sergio a las 3 de la mañana. Es autores. Para decirle: hermano, estamos hablando, eso tampoco se puede hacer, ¿no es cierto, hermano Sergio? ¿Por qué? Porque dice que las bendiciones de muy madrugada
se los puede considerar como maldiciones. Así que no. Tengan cuidado con lo que dice la palabra de Dios y hagan eso todo el tiempo, ¿sí? Si alguien valora las preocupaciones de sus hermanos más que las suyas, va a poder ayudar con mayor diligencia. Mi auto tengo, ¿cómo voy a ir? Pero, ¿cómo voy a hacer a esta hora? El tráfico. No importa. Es más importante su necesidad que la mía. El apóstol asume que el creyente debe velar también por sus propios intereses, pero antes que nada, tiene que obedecer el mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento que resalta con toda su fuerza cuando ese prójimo es un hermano en Cristo. Cuando más se dé cuenta del ferviente amor de Cristo por el hermano, es decir, cuando yo manifieste más amor por alguien, pues que también Cristo entregó su vida, derramó su sangre. Y claro, uno dice: ay, el hermano, pero ¿por qué Cristo se le ha ocurrido derramar su sangre por el hermano José? Tan pesado este hermano. Va a haber mayor deseo de que prosperen los intereses del hermano. Yo me voy a preocupar más por él, si entiendo y digo: es mi hermano, Cristo murió por él. Con mayor interés deseo que a él le vaya bien, y si yo puedo hacer algo, pues allí estoy, el primero. Y aquí, envíame a mí. Así también la unidad se irá fortaleciendo, y una gloriosa comunión se va a poder mostrar ante el mundo con toda su hermosura, como un poderoso testimonio de una iglesia unida. ¿Y cómo se puede lograr esto? Sin egoísmo. Nada debe ser hecho, dice Pablo, por egoísmo o por vanagloria. Debemos eliminar aquellas actitudes que destruyen la unidad, el egocentrismo, el narcisismo, la alta autoestima, la sobrevaloración personal. Jamás deberíamos permitir que nuestro motivo sea el egoísmo y la vanidad. Por el contrario, se debe tener una actitud cristocéntrica, pero también debemos anular el deseo de exaltarnos a nosotros mismos. Es una ambición egoísta. Desterrar de la iglesia la valoración incorrecta de uno mismo, la presunción. Y estas más bien deben sustituirse por humildad, actitud humilde. Debemos tener una mente humilde, no la apariencia de humildad, porque la verdadera humildad sustituye con eficacia el problema de la presunción y la vanagloria, y es fácil de mantener si recordamos nuestras propias fallas. Recuerdo que Andrew Murray decía: la persona humilde no es la que piensa primero en sí misma, es la que sencillamente no piensa en sí misma casi nunca. Tercero, hay un propósito correcto: el valorar correctamente a los demás. Al valorarse uno mismo, siempre se debe considerar a los demás como más importantes que uno. Porque nosotros sabemos de nuestros propios defectos, conocemos cómo somos, pero no conocemos los defectos de las otras personas. Y no podemos conocer lo externo solamente de los demás. Nos cuesta reconocer nuestros interiores, por eso que debemos ver primero nuestros corazones, con todas sus fallas. Y esto evita emitir juicios, no para que nos comparemos. No quiero que yo diga: sí, yo soy un gran pecador, pero creo que él me está empatando ya. Creo que ya viene detrás de mí, muy cerquita. No es eso. Sobre todo considera que todos podemos tener fallas. No siempre lo que parece es lo que es. Y debe haber una búsqueda del bienestar ajeno. Nuestra atención tiene que preferir a las demás personas en primer lugar. Y las necesidades y aspiraciones de los otros deben ser prioritarias. Esta actitud elimina el problema de la ambición egoísta, del primero yo, después el mundo, porque es una actitud madura, la misma actitud que tuvo siempre Cristo. Esa es la actitud de toda persona que se considere cristiana. Yo recuerdo una experiencia que pasamos con Sergio. Fuimos a un retiro de pastores en los Yungas y tuvimos un hermoso tiempo, una dedicación al Señor. Acabamos en un tiempo de unidad, todos abrazados, muchos lloramos, y terminó el campamento y dijeron: bueno, ahora el administrador del campamento dijo: pero me tienen que dejar limpio. Bueno, ahí estábamos entonces los voluntarios limpiando lo que los demás hermanos habían ensuciado también. Pero nos quedamos unos cuantos que quedábamos ahí limpiando el campamento hasta dejarlo bien. Y cuando subimos, ¿no es cierto?, se tiene entendido que llevaron a los pastores todos con movilidad, transporte y espacio para cada uno de ellos.
Entonces cuando subimos, ¿no es cierto?, varios de los que quedamos ahí limpiando, encontramos con que en la flota le dice, ya estamos partiendo, pero un ratito, nosotros estamos llegando, déjenos poner nuestras mochilas, ¿no es cierto?, y ¿qué asiento queda? En el último. No, hermano, en el último hemos puesto las mandarinas. Bueno, nos quedemos. Nos hemos quedado hasta las 6 de la tarde, y cuando vinieron después otros hermanos a socorrernos y sacarnos. Hermano, la espiritualidad no se muestra en campamentos, en reuniones, en la iglesia, orando, rezándose. Se muestra en tu actitud, corriendo, cada día. Ahí está donde se manifiesta el Señor. Voy a concluir porque tenemos que ir a las 10. No. Las buenas actitudes son esenciales para tener unidad que produzca gozo. Pero las actitudes por sí solas no traen unidad y gozo. La unidad se obtiene cuando basamos nuestra vida en la verdad. Tener buenas actitudes sin ser genuinos solo produce un falso sentido de gozo. Sin estas actitudes, sosteniendo la verdad por sí misma, no se produce el gozo que buscamos. ¿Dónde está el gozo? Solo en Jesús. Ahí se puede satisfacer el gozo por medio de la combinación de buenas actitudes y la verdad, aferrados al Evangelio. Tal vez esta mañana, querido hermano, hermana, te ha movido a buscar la unidad en la iglesia. Has visto que de repente sí, nos hace falta un poquito más de unidad. O quisiera tener mucha más unidad de la que tenemos. Pero dices, pucha, pero contesto, hermanos, es bien difícil, ¿no es cierto? O sea, tal vez si reciclamos mitad de la congregación podamos hacer algo. Bueno, yo te animo a que busques la presencia de Dios en tu vida y que sea su Santo Espíritu que te envíe a través de la obra de Jesús en la cruz para hacer su voluntad y ser de bendición a la iglesia. No nos mires a los demás, hazlo tú, empieza tú. A ti te está llamando el Señor a ser parte de la unidad. Tú eres el primer engranaje. Reconoce tu condición de pecado, que no puedes hacer nada por ti mismo. Si de repente hoy día estás irreconciliado con el Señor y has venido por un acto de remordimiento de conciencia y que solamente estás buscando sentir satisfacción o prepararte para una semana de trabajo y claro, como un mantra, como una especie de amuleto, has venido hoy para decir, a ver, escucharé la prédica, quién sabe, de repente me va a ir bien toda la próxima semana. Es necesario que te reconcilies con el Señor. Es necesario que tu vida tome el sentido que Cristo quiere para ti. Y si hubiera alguien que no ha conocido al Señor, yo les garantizo que aquí hay líderes, el pastor, un servidor de ustedes, estaríamos encantados de poderlos guiar en los pasos para que puedan recibir la gracia magnífica del Señor Jesús. Si alguien también de repente está acá, ha recibido la gracia de la bendición de Dios, pero dice, yo no sé cómo mantener la unidad en mi hogar, no sé cómo mantener la unidad en mi familia, no sé cómo mantener la unidad en mi trabajo. Yo sé que Sergio y los líderes de acá de la iglesia estarán dispuestos para servirles, para ayudarles, reconducir su actitud y que puedan ser de bendición y de unidad. Vamos a orar. Dios amado, te damos infinitas gracias porque tu palabra penetra como una filosa daga cortante y que nos mueve hasta lo más profundo, Señor, de nuestros sentimientos, pensamientos y acciones. Te pedimos, Señor, que tú obres por tu Santo Espíritu a través de nosotros para que la iglesia se muestre unida, sea unida, permanezca unida y goce de la unidad que tú tienes para nosotros. Encomendamos la vida de cada uno de los hermanos que hoy han venido. Los que no estuvieron, también oramos por ellos, porque deseamos y anhelamos, Señor, su presencia en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y deseamos, Señor, de todo corazón, que esta semana que tú has empezado bendiga completamente la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre.
sol de Paco.